¡Annyeonghaseyo! Espero que estéis muy bien y como veis no tengo nada de color detrás mío y eso es porque, como habéis visto por el título, vamos a estar hablando de este foco que es el que me da ese color lila rosa detrás, que hace un año que lo compré y después de haberlo estado probando yo siempre creo que para dar mi opinión tengo que haber estado probando el producto, pues después de un año creo que ya va siendo hora de deciros si vale la pena o no este foquito pequeñito y todo lo que trae. Bueno, hacer un pequeño unboxing, aunque ya lo he utilizado, pero bueno, lo he puesto en la cajita para hacer como entre tú y yo, que es nuevo, pero con una opinión bien sólida. Pero bueno, el que yo tengo aquí es este, que es el M20C, es el de RGB porque hay otro que no tiene RGB y la marca es esta de Zhiyun, no sé si lo estoy pronunciando bien o no, pero bueno, no nos vamos a enrollar y vamos a empezar a destripar, a abrir la caja y a contaros todo lo que hace este minifoco. Vamos a comenzar con el unboxing, digo entre comillas porque como ya lo he usado, pues no es como viene en plan de nuevo, lo intento poner lo mejor posible para que os hagáis una idea. Pero bueno, por dentro se veía algo tal que así, tenemos lo que son las instrucciones como de todo producto, siempre vienen instrucciones. Cual no hago caso nunca, dejad en los comentarios si sois como yo. Luego tenemos por aquí el cable, que el cable sí que como veis no lo he sacado ni de la bolsita porque es tipo C y utilizo otros que tengo conectados siempre y ya me carga, o sea, sirve cualquier cable que sea tipo C, sirve, así que no lo está usando. Algo que me gustó mucho que viniera es esto de aquí. Es una bolsita básica, o sea, ya veis que está un poco roñosa de meterla en la mochila y tal, pero a la hora de transportar pues lo que es el foco va súper bien porque lo metes en la bolsita y va todo junto, no se van soltando las piezas ni le pasa nada al foco y la verdad que es una muy buena idea al que se le ocurrió, muy bien, porque no todos los productos vienen con bolsa y al final tienes que estar comprando sus cositas para guardarlo. Pero bueno, ahora ya vamos a lo fuerte, que son los accesorios. Os voy a enseñar, vienen 4, os enseño primero 3 porque el otro ya está puesto. Y los 3 primeros accesorios que os voy a estar... ¡Uy! Que os voy a estar enseñando son estos de aquí. Son 3 diferentes para poder controlar lo que es la luz y la verdad que van muy bien. El primero que os voy a estar enseñando es este de aquí. Es el típico, a mí esto me recuerda a los focos de las películas. El típico que se pone así, ¿no? De televisión, que es para controlar bien la dirección de la luz. Tú puedes mover esto tal como lo quieras y de esa manera pues controlas la luz hacia la dirección que quieras. Pues luz más cerrada, más directa, más abierto. Va súper bien. Yo los he utilizado solo una vez, pero la verdad que me gustó muchísimo. Y lo bueno es que, porque luego para cerrarlo esto era una locura, yo la primera vez la lié parda, es que te vienen los numeritos para gente tontita como yo, pues para que sepa cómo cerrarlo y que quede bien cerrado. Porque al principio yo me quedó una cosa rara y decía, no, esto así no va, hasta que vi los números. Luego otra cosa que también es para lo que es como la dirección de la luz, es este panel de aquí de abeja. Yo le llamo así porque se parece al panel de abeja esto de aquí. Y esto también es para controlar un poco la dirección. No es igual que el otro, que la controlas totalmente, pero con esto lo que ayudas es que vaya un poquito más recta y no se disperse tanto la luz. Así que también muy bien. Y lo que a mí me gusta mucho, sobre todo para cuando grabo TikToks, es esto de aquí, que es el difusor, para que la luz no sea tan directa, tan fuerte. Esto lo que hace es que sea un poquito más blanda y entonces queda mucho mejor la imagen, sobre todo si es algo que vas a grabar de una persona. Si es un paisaje no, pero si es una persona pues la verdad que queda mucho mejor porque así no se marca tanto las líneas de expresión. Y ahora ya vamos a pasar al foco y el último accesorio que lo lleva puesto. El último accesorio es este de aquí, se lo voy a quitar para que lo podáis ver bien. Es esto de aquí, que es como si fuera una carcasa para poder poner el foco pues en un trípode, en un micrófono, básicamente para que se lo puedas colocar a algún lado y que se mantenga, porque como veis el foco en sí no lleva nada para poder sujetarse, entonces esto va muy bien. Además le podéis poner accesorios porque por aquí puedes conectarle pues un micrófono o otro foco, lo que quieras, lleva por todas las partes. Lleva para poder conectar cosas, o sea, eso está muy bien pensado. Y por último, pues el foquito. Como veis ya tiene como un pequeño difusor, pero os puedo decir que la luz es muy fuerte, se puede regular, eso está súper bien, pero aún así con este difusor, aún así sigue siendo muy fuerte para grabar en personas y más si es una luz directa a tu cara, la verdad. Lo bueno de este foco es que tiene un ventilador y lo que esto va a hacer es que no se caliente, ayuda a que se vaya refrigerando y puedas tener el foco mucho más tiempo que uno normal encendido. Yo lo he llegado a tener 2 horas encendido
enchegado, conectado y no he tenido problema de que se caliente. Eso sí, el ventilador se va encendiendo cuando ve que se está calentando, pues de repente empiezas a escuchar cómo se mueve el aspa y hace un pequeño ruido muy leve, pero si tienes el micro muy cerca sí que puede que lo capte, pero vamos, que eso luego con musiquita encima y que si le quitas el ruido al vídeo pues se acaba como disimulando casi por completo. O sea, yo nunca lo he escuchado en mis vídeos, pero sí, o sea, el mismo foco detecta cuando se está sobrecalentando y se enciende y se va apagando pues lo que es el ventilador, o sea que va muy muy bien. Ahora vamos a enchegarlo y os voy a enseñar, espero que ahora no se vean muy raro los colores. Vale, ahora mismo está en el 1% de lo que es el blanco, el que yo suelo grabar cuando utilizo para YouTube. Bueno, para YouTube, no, para TikTok, perdón. Para YouTube utilizo lo de RGB. Para TikTok, cuando utilizo TikTok utilizo esto de aquí para no mover el aro. Y voy a poneros, esto es el 1, ¿vale? El 1%. Os voy a poner el 100 para que veáis cómo va subiendo. Y esto es el 100%, o sea, tiene muchísima potencia. Y también lo que podemos, voy a bajarlo para que me podáis ver bien, porque si no... Vamos a ponerlo otra vez al 1. Vale, esto es el 1. También tiene para poder cambiar lo que es la calidez. A ver, un momento, vale. Ahí lo veis. Voy bajando. Y la calidez de la imagen va cambiando. Si me veis mirar para abajo es porque estoy viendo si el foco va cambiando o no lo que es la temperatura. ¿Veis? Así está en tonos más naranjoso y yo lo suelo tener en tono frío. O sea, esto también está súper bien. Vamos a pasar al siguiente modo porque es que tiene muchos modos este foco, ¿vale? Esto es lo que estoy... espera, voy a bajarle la intensidad. Esto es lo que yo utilizo para el fondo de mi cuarto, ¿vale? Esto, la primera, o sea, tengo ya predefinido lo que es el color, ¿vale? Pero si yo le doy para bajar, o sea, arriba es para intensidad, como lo de antes, ¿vale? Ahora mismo lo tengo en el 1 para que nos podamos ver bien. Si yo le bajo, ahora lo que estoy tocando son los colores. A ver si cambia. Es que tiene varios colores, pero hay que ir cambiándolo poco a poco. A ver, es que tiene como mucho rango, ¿sabéis? O sea, como ahora está en el 1, no se nota la diferencia, entonces no se nota mucho, pero con el al 100% sí se va notando los diferentes cambios. Entonces, claro, tengo que ir bajando. Este es como más rosa, el que yo tengo es como más lila. Y bueno, así, la cuestión. Luego también bajas otro más, tiene como 3, mira, es que tiene como una pantallita ahí, no sé si podáis verlo. Y tiene como 3 puntos y esos 3 puntos puedes tocarlo. Y esto es la saturación. Puedo poner menos saturación. ¿Veis? Nada de saturación o más saturación. Yo siempre lo tengo al 100% para que se vea bien la saturación. Vamos a pasar al siguiente modo, que también es RGB. Esto lo tenemos ahora mismo. Este RGB, no sé si podéis ver ahí, tiene como la R, la G y luego tiene la B. Y tú cambias esos 3 parámetros. Al ir cambiando esos 3 parámetros, ¿veis? Por ejemplo, esto es azul, más azulado. Si yo cambio este, ahora me voy a la G y cambio también lo que es la G, ¿veis? Va como cambiando. Ahora si me voy a la B y le cambio también la B, pues, ¿veis? Va cambiando los colores. Está muy bien esto, la verdad. Yo el RGB no lo suelo utilizar porque utilizo el otro que ya lo tengo predefinido y ya, pero esto, si tenéis que hacer algún trabajo, cualquier cosa de luces, colores y tal, pues va súper bien para poder ir poniendo el color exacto que tú quieres. Vamos a pasar al siguiente, que es este de aquí. Este tiene varias cosas. Espérate, voy a bajarle... A ver si puedo bajarle un poquito la intensidad. Este tiene... No sé si lo podéis ver aquí. Pone SOS, o sea, esto ahora mismo está haciendo como los parpadeos de SOS, pero es que estos parpadeos se pueden cambiar a diferentes cosas. Tenemos el SOS, espera. Tenemos paparazzi, tenemos como si fueran velas, que va subiendo. Esto que es Bad Bull, no sé qué es la verdad. Luego tenemos esto que es como si fuera la tele, o sea, está como predefinido como si fuera la tele, que va como cambiando un poco la iluminación. Voy mirando para abajo para ver si se está notando que esto va cambiando.
Luego tenemos esto, que es como lighting, pone aquí. Tenemos esto otro, que son más flash. Tenemos este otro. Es que hay muchísimos, mucha variedad, la verdad. Hay muchísimos. Tenemos esto que es como si fuera la policía. Tenemos la disco, que va cambiando de color. Freeway, que no sé qué es esto, la verdad. Es que hay muchas variedades, muchos cambios. Esto es, pues, para, por ejemplo, si haces una fiesta o cualquier cosa, pues le metes en los flash o cosas así. Vale, cambiamos porque seguimos teniendo todavía cosas que ver. Y luego tenemos esto de música. No sé si os habéis dado cuenta. Espérate, voy a bajarle lo que es la intensidad un poco. No sé si os dais cuenta, pero esto está cambiando dependiendo la regulación de la voz. Esto es para sobre todo cuando pones música. Si tú pones música, pues va a ir acorde a la música. Ahora mismo va acorde a mi voz. Pero por ejemplo, si me callo y doy palmadas, ¿veis? O sea, va con el ruido. O sea, esto me hizo mucha gracia cuando lo vi. No lo he utilizado nunca, la verdad, pero esto, por ejemplo, si vas a ver una peli de miedo o cualquier cosa, tiene que ser súper guay, la verdad. Y nada, y luego ya vas a lo que es idiomas, que es el inicio, y otra vez empiezas otra vez toda la ruleta. Vamos a apagarlo para no perder batería. La verdad que está muy muy bien este foco. Por el precio que tiene, que a mí me costó 135, todo lo que lleva, todas las funciones que tiene, está súper bien. El ventilador que no se sobrecalienta, no sé, la verdad que me gusta muchísimo. Su duración es, si está al 100%, o sea, estás utilizando la luz al 100%, son 40 minutos, pero vamos, al 100% muy pocas veces vas a utilizar la luz porque es muy fuerte. Yo de lo normal utilizo un 50, un 40, aquí atrás cuando es la luz de fondo sí que le doy un poquito más fuerte, a un 60, 70, pero cuando grabo, por ejemplo, me aguanta todo el vídeo, a no ser que esté descargada, que también me pasa muchas veces que se descarga y no la vuelvo a cargar, pero de lo normal para grabar un vídeo yo de YouTube me aguanta todo el vídeo sin tener que cargarla si está al 100%. Luego, por ejemplo, para maquillarme también lo utilizo muchas veces porque mi cuarto tiene poca luz y lo pongo al 1, o sea, al 1% simplemente para maquillarme y es que no se gasta, o sea, al 1% no se gasta, o sea, está súper, súper bien. Que sepáis que está el otro modelo que no es RGB, pero yo creo que por la diferencia de precio que tiene, que no es que sea una barbaridad la diferencia de precio, está mucho mejor el de RGB porque tiene mucho más juego. Puedes poner colores para grabar cosas, puedes ponerlos de fondo para poder darle un color diferente al fondo. No sé, a mí la verdad que me da mucho juego este foco. Es pequeñito, no pesa mucho, eso sí, para ponerlo a la cámara con la que yo grabo, por ejemplo, ahora los vídeos de YouTube, pues es más grande el foco que la cámara, o para el móvil y tal es un poco más complicado, no es el típico foquito este que se lo puedes enganchar al móvil y no pesa o no llama la atención. Esto llama bastante la atención, pero para llevártelo a grabar pues vídeos en habitaciones o para grabar TikToks en una habitación, como no te puedes llevar el foco de viaje, pues te llevas el pequeñito y va súper bien, no llamas tanto la atención porque estás en tu cuarto con tu privacidad. No sé, la verdad que yo lo utilizo mucho para todas estas cosas así. Cuando voy a un viaje, pues me lo llevo. También me lo he llevado a Budapest. Hice a mi madre aguantarlo porque quería una foto de noche. Y ahí sí que fui un poquito, bueno, digamos que ahí no tuve vergüenza ajena. Llevaba el foco porque quería una foto de los edificios, bueno, los monumentos iluminados de noche, que eran muy bonitos, pero claro, si lo sacaba sin luz con el flash del móvil no se veía nada. Entonces yo me había llevado el foco para grabar en lo que era el apartamento, porque siempre el apartamento lo grabo con el foco para que se vean bien los apartamentos. Y nada, me llevé el foco y le hice a mi madre aguantar el foco así, dándome la lupa a la foto. La verdad, la gente se me quedaba mirando, pero oye, las fotos que saqué súper chulas. Pero bueno, yo os lo recomiendo muchísimo. Hay muchos otros mucho más baratos y diferentes. Este sí que es verdad que es mucho más profesional, te viene con muchos accesorios para grabar vídeos diferentes, tomas tanto para productos como para las personas con el difusor.
no sé, te da como mucho, a mí me daba como mucho más juego y la verdad que está pensado mucho más profesionalmente, puedes cambiarle muchísimos, tiene muchos parámetros de potencia, de saturación, de colores, entonces eso ya es lo que vosotros opinéis. Yo creo, si estáis en duda de si comprarlo o no, yo os lo recomiendo muchísimo y os digo que yo tengo otros focos diferentes y no dan tanto juego como este pequeñito. Y la verdad que está súper bien. Pero bueno, hasta aquí mi opinión. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Annyeong!